listos para una aventura cósmica. Hoy vamos a explorar las leyes que rigen el movimiento de los planetas y para eso nos adentramos en el trabajo de un personaje clave, Johannes Kepler. Kepler, un verdadero revolucionario. Imaginen, antes de él, la creencia general era que los planetas se movían en círculos perfectos. Círculos, ¿por qué esa fijación con los círculos? Era la perfección geométrica heredada de los antiguos griegos. Un círculo representaba la perfección, lo inmutable, lo divino. Tiene sentido. Pero entonces llega Kepler y Kevo. Exacto. Y lo que lo lleva a romper con esa tradición milenaria fueron los datos, las precisas observaciones de Tycho Brahe. Kepler se da cuenta de que al analizar esos datos, los planetas no se movían en círculos perfectos, sino en elipses. Elipses. A ver, para los que no somos expertos, ¿podrías refrescarnos un poco la memoria? ¿Qué es exactamente una elipse? Claro, imagina un círculo, ahora los tiras un poco desde dos puntos opuestos, ya no es un círculo perfecto, ahora es una elipse. Tiene dos focos, esos dos puntos especiales dentro de la elipse, y la magia está en que en una elipse la suma de las distancias desde cualquier punto de la elipse a los dos focos siempre es la misma. Entiendo, más o menos. Entonces, Kepler descubrió que los planetas orbitan alrededor del Sol en esas elipses. Exactamente, esa es su primera ley, una revolución. Y aquí viene lo interesante. El Sol no está en el centro de la elipse, sino en uno de los focos. Increíble. Entonces, la distancia entre un planeta y el Sol no es constante. A veces está más cerca, a veces más lejos. ¿Y eso cómo afecta a la velocidad del planeta? Excelente pregunta. Y nos lleva directamente a la segunda ley de Kepler, la ley de las áreas iguales. Esta ley nos dice que la línea imaginaria que conecta un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. No estoy seguro de entenderlo del todo. ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imaginemos la Tierra y el Sol. Dibujamos una línea desde la Tierra hasta el Sol. A medida que la Tierra orbita, esa línea va barriendo un área dentro de la elipse. La segunda ley nos dice que si la Tierra tarda, digamos, un mes en barrer una área específica cerca del Sol, también tardará un mes en barrer la misma área cuando esté más lejos del Sol, aunque la distancia que recorra sea diferente. O sea que, bueno, la Tierra se mueve a diferente velocidad dependiendo de su distancia al Sol. Exacto. Y aquí está la magia. La Tierra se mueve más rápido cuando está más cerca del Sol y más lento cuando está más lejos. Fascinante. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué hay detrás de esta danza cósmica? La clave está en algo llamado momento angular, una medida de la tendencia de un objeto a seguir girando. Piensa en una patinadora sobre hielo. ¿Así? Cuando junta los brazos, gira más rápido, ¿verdad? Exactamente. Eso es porque está conservando su momento angular. Lo mismo ocurre con los planetas. Su momento angular se mantiene constante mientras orbitan. Entonces, cuando un planeta se acerca al Sol, para mantener ese momento angular constante, su velocidad aumenta. Y cuando se aleja, la velocidad disminuye. Es como un vals cósmico perfectamente equilibrado. Entonces, tenemos órbitas elípticas, velocidades variables. Kepler descubrió algo más sobre el movimiento de los planetas. Pues sí, Kepler no se quedó ahí, tenía que haber más, ¿verdad? Descubrió una tercera ley, una que conecta la duración de la órbita de un planeta con su distancia al Sol. En serio, ¿hay una relación entre cuánto tarda un planeta en dar una vuelta al Sol y lo lejos que está? Increíble. Imagina una línea desde el Sol hasta el punto más lejano de la órbita de un planeta, ese sería el semiaje mayor, la distancia promedio. Ya lo visualizo. ¿Y qué pasa con esa línea? La tercera ley de Kepler dice que si elevas al cuadrado el tiempo que tarda un planeta en orbitar al Sol, o sea, su periodo orbital, y lo divides por el cubo de la longitud de ese semiaje mayor, obtienes una constante. La misma constante para todos los planetas. Espera. Entonces, si sabemos el tiempo que tarda un planeta en orbitar al Sol, podemos saber a qué distancia está. Exactamente. Y no solo eso, esta ley también implica que los planetas más alejados del Sol no solo tienen órbitas más largas, sino que también viajan a menor velocidad, un equilibrio cósmico. Impresionante. Kepler revolucionó nuestra forma de entender el movimiento de los planetas. Pero, ¿cómo encaja todo esto con la gravedad? Sabemos que la gravedad es lo que mantiene a los planetas en órbita alrededor del Sol, ¿no? Ahí es donde entra la genialidad de Isaac Newton. Kepler escribió el cómo, pero Newton nos dio el por qué. Su ley de gravitación universal lo conectó todo y explicó la fuerza detrás de este baile cósmico. Kepler no sabía nada de la gravedad. Bueno, Kepler sospechaba que una fuerza invisible emanaba del Sol e influía en los planetas, pero no pudo definirla. Newton demostró que cada objeto en el universo atrae a todos los demás con una fuerza proporcional a su masa. Cuanto más masivo, mayor atracción. Entonces el Sol, siendo enorme, ejerce una fuerza gravitatoria enorme que mantiene a los planetas en órbita. Exacto. Y aquí está la conexión. Newton demostró que las leyes de Kepler son consecuencias directas de su ley de gravitación universal. Kepler tenía las piezas, Newton encontró la imagen completa. Es increíble cómo estas mentes brillantes, separadas por el tiempo, contribuyeron a nuestra comprensión del cosmos. Hablando de mentes brillantes, he oído que Kepler era un personaje, ¿no?
Sin duda, Kepler no era solo un astrónomo y matemático, también era profundamente religioso. Creía que Dios había creado el universo con un orden matemático perfecto, y su trabajo era desentrañarlo. Fascinante. ¿Y eso influyó en sus investigaciones? Totalmente. Antes de sus leyes, Kepler intentó describir las órbitas de los planetas usando los sólidos platónicos, imagínate. Quería encajar el sistema solar dentro de esas figuras geométricas perfectas. Intentando jugar al Tetris cósmico. Exacto. Aunque su teoría de los sólidos platónicos no funcionó, esa búsqueda de la armonía matemática en el cosmos lo llevó a sus 3 leyes. Que nos dicen que el universo no es un caos, sino que se rige por leyes precisas. Leyes que, gracias a Kepler y Newton, podemos comprender y admirar. Y que nos permiten enviar naves espaciales a otros planetas, calcular las órbitas de los satélites e incluso soñar con viajar a las estrellas. Y todo empezó con un hombre observando el cielo y buscando patrones en el movimiento de los planetas. Es realmente asombroso cómo una mente curiosa, con datos y pasión por el conocimiento, puede cambiar nuestra visión del universo. Realmente Kepler nos dejó un legado enorme. Un legado que sigue vivo, ¿no? Cada vez que miramos al cielo estrellado y vemos esas luces, ya no son puntos aleatorios, sino mundos en movimiento. Y todo gracias a las leyes de Kepler. Y hablando de su trabajo, hemos estado explorando sus leyes, pero también tenemos ese documento, las 3 leyes de Kepler, con información adicional, ¿verdad? Sí, exacto. Este documento realmente profundiza en los detalles matemáticos de las leyes, mostrando la precisión del trabajo de Kepler. Por ejemplo, ¿recuerdas la segunda ley y la velocidad de los planetas? Bueno, el documento habla de la velocidad areolar, la velocidad a la que la línea entre el planeta y el Sol barre áreas. Y resulta que esa velocidad es constante. O sea, no importa si el planeta está cerca o lejos del Sol, pare áreas iguales en tiempos iguales. Es como si el universo tuviera un metrónomo, ¿no? Marcar el ritmo del movimiento. Totalmente. Y lo más fascinante es que esto no se aplica solo a los planetas. Lunas, satélites artificiales, incluso estrellas binarias, todo lo que orbita bajo la influencia de la gravedad obedece esta ley. Es increíble pensar que las mismas leyes que funcionan aquí en nuestro sistema solar también se aplican a millones de años luz de distancia. Esa es la belleza de la ciencia, ¿verdad? A través de la observación, el razonamiento, la experimentación, descubrimos los principios que rigen el universo. Y al entender esas leyes, entendemos nuestro lugar en él. Sin duda. Kepler nos abrió una ventana a la mecánica celeste, un universo ordenado, elegante, regido por leyes matemáticas. Y gracias a él y a otros como Newton podemos seguir explorando, haciendo preguntas, buscando respuestas en este vasto e inspirador cosmos. Un cosmos que nos invita a seguir observando con curiosidad, buscando patrones, maravillándonos con la elegancia y la belleza del universo. Una invitación que no podemos rechazar. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las leyes de Kepler. Hasta la próxima.